Bueno, bienvenidos a tu podcast 1%. Hoy estamos de fiesta, de verdad que con una persona que cuando empecé fue uno de los primeros podcasts que hicimos en aquella oportunidad, que por ahí todavía están grabados. Hoy nos acompaña Seila Morales, propietaria de Trade, una compañía de educación en la parte de real estate. Con su familia realmente han transformado Orlando en la parte educativa y ya están también en Miami. De verdad que para mí es un placer tenerla a ella hoy aquí. Realtor, pero también inversionista. Y de eso es lo que queremos conversar con ella en la tarde de hoy, para que todos ustedes también pasen por la experiencia. No solamente es hacer agente de bienes raíces, que es muy interesante, se puede llegar a ganar muy buen dinero, pero también que le prestes atención a la parte de educación y a la parte de las inversiones, porque puedes multiplicar y hasta poder crear riqueza si te lo propone. No de la noche a la mañana, pero sí es posible. Si otra gente lo ha hecho, tú también. Así que, nada, Seila, bienvenida. Muchísimo gusto tenerte hoy aquí. Bueno, yo estoy súper feliz. Cuando Adán me escribe, de verdad que sabemos que ambos estamos súper ocupados, tengo que estar ahí, porque siempre estamos los unos para los otros, su equipo con mi equipo, o para darnos un consejo, una palabra para drenar. Y definitivamente para mí es una alegría estar aquí contigo, porque te he visto crecer. Te he visto desde eso, como dice él, ese primer podcast que era justamente cómo obtener, yo lo recuerdo, cómo obtener tu licencia de real estate. Y de ahí, pues bueno, ha sido bendiciones. Nos damos bendiciones mutuamente en este caminar, y es sabroso, ¿verdad? Uno ver cómo es el proyecto que posiblemente se pensó, se soñó, pero se ha ido volviendo realidad. Sí. Lo bueno es mirar atrás y ver que no perdiste el tiempo que hiciste. Vas a cometer errores miles, todos hemos cometido errores, pero es atreverse a hacer las cosas a pesar de todos los obstáculos que vienen. 100%. Ahora, Seila, lo que queremos compartir con la gente realmente es ese paso, ¿verdad? Ustedes son una compañía de educación que yo creo que son los más grandes aquí. Todo el que me pregunta a mí que dónde, vayan a Trade, vayan a Trade. Recientemente, hace año y medio, 2 años, hice con tu hermano, hice la de broker. Excelente, la educación espectacular. Me tocó online por los problemas que habían cuando yo prefiero presencial, y realmente eso es lo que hace. Yo creo que eso nunca se va a reemplazar. No. Las relaciones, y que las relaciones perduren, y ver a la gente crecer y ver, wow, ustedes, cuánta gente no ha pasado por la parte de ustedes educativa, y ver que una minoría solamente son los que tienen éxito. Hay alguna diferencia en eso. Obviamente ustedes preparan a todo el mundo por igual, pero uno siempre ve, no sé, me pasa a mí ahora que estoy en la parte educativa, en la parte de inversión, y siempre veo el potencial en la gente, aunque ellos muchas veces no lo ve la misma gente. Entonces, ¿cómo ha sido ese paso de ustedes, que empezaron simplemente, como me imagino, al comienzo como una compañía de hacer los cursos de real estate para preparar personas para la licencia, y luego ustedes ver la oportunidad dentro de esta industria de ustedes también capitalizar y poder lograr un patrimonio familiar y poder vivir realmente del real estate? Tú sabes que es así como cuando posiblemente escuchabas a un abuelo hablar, y es, vamos a decirlo, complejo o profundo poder expresar y llevar ese mensaje a tantas personas. Desde decirles que sí es posible, ¿ok?, hasta poderles mostrar el camino. Pero definitivamente pues ha sido como la experiencia, porque realmente todo comienza en buscar, como todo inmigrante, ¿verdad? Después de 24 años en este país, era buscar un método de ganar dinero, ¿verdad? Vamos a buscar algo que nos pueda mantener, ¿ok?, sobrevivir posiblemente, ¿verdad? Cuando comienzas, como yo le digo a las personas, hay 3 cosas, ¿no? Lo que necesitas, o sea, en dinero, lo que quieres y lo que sueñas. Y hay que diferenciarlas muy bien. Y al principio, en todo este proceso, a veces estás buscando lo que necesitas para cubrir, para vivir, para etcétera. Y pues todo comienza de esa manera, pero pues en el camino, pues te vas dando cuenta de que puede haber más, ¿ok? Y justamente en vez de, porque sí, definitivamente esto es una profesión, ¿ok? Y en clase siempre lo digo, les digo, chicos, somos tan importantes los profesionales de
bienes raíces somos tan importantes como un doctor. ¿Por qué? Porque podemos matar al paciente financieramente. ¿Ok? Claro, van a haber decisiones del cliente como el paciente que se toma la medicina no se la toma, ¿verdad? Yo te lo receto y tú verás si sigues, ¿verdad?, mi consejo. Pero en la parte de los profesionales de real estate trabaja más o menos de la misma manera. Tienes que decidir si de verdad esto va a ser tu profesión, va a ser un hobby o va a ser algo para sobrevivir. ¿Okay? Porque hay gente que, bueno, es que quiero dejar de hacer algo, ¿okay? Y nosotros nos hemos dedicado a la comunidad hispana, 100%. Entonces, quiero dejar de hacer un trabajo físico para hacer algo que veo. Y claro, cuando yo comencé, y tú también, porque después es que pues, evoluciona la parte de las redes, todo esto que hacemos, ¿verdad? Para llegar a más personas, no se podía llevar el mensaje pues tan fácilmente, pero la gente lo busca como un método como inmigrantes, de dejar de hacer una labor pues ardua, de mucho trabajo, de muchas horas, para ganarme un dinero, porque hoy en día la gente lo que ve pues son las redes, pero no ven ese backstage de todo lo que hay que hacer. Y ese cambio en algún momento bueno, sí, o sea, puedo ganar un dinero, pero tú y yo sabemos que el que está de transacción en transacción ganando solo comisiones puede ser un riesgo. Es un riesgo. Y bueno, hay que aprender la labor, ¿sí? Hay que aprender la labor, como le digo, no puedes saber invertir si a lo mejor no lo haces. Y hay una ventaja importante que es que, como yo les digo, el que le digo, este es el negocio, pero mira que te da una ventaja espectacular porque tú no arriesgas nada, ¿ok? Tú comienzas a hacer el real estate si vas como agente inmobiliario. Sí, como agente no tienes ningún riesgo. Lo que tienes, mi amor, es que tener las ganas, salir a hablar, conocer gente y te van a pagar un porcentaje por vender el producto de alguien, llamemos el producto, pues las propiedades, y conectar a la gente. Yo lo veo de esa manera ya hoy en día, ¿verdad? Es cero riesgo, porque la inversión para sacar tu licencia es poquito. Menos de $1,000. Con la ganancia que puedes tener, ¿ok? El riesgo lo tienen todos los desarrolladores, los constructores, el inversionista de verdad. Pero el riesgo que tiene el agente inmobiliario es quedarse ahí y que en momentos que tú y yo hemos vivido, donde cambia la economía, la política, pasaron los huracanes, ¿dónde está ese ingreso recurrente? Ese ingreso que va a trabajar o esas propiedades que van a trabajar para ti. Estás dependiendo, como agente inmobiliario, de los factores externos y no tienes el control del negocio, ¿sí? Entonces, ahí es donde, bueno, yo, pues a mi equipo de agentes también, que tenemos un equipo, pues les voy diciendo, bueno, tienes que pasar como toda fase. Como un doctor, tú no vas a llegar a cirugía, ¿ok? Pero bueno, tienes que ir pasando por esas etapas para poder entender que el real estate es tan grande como tú quieras. ¿En qué momento ustedes o tu familia, porque toda tu familia está involucrada, de verdad que son gente que admiramos, gente que respetamos, porque tienen mucha carrera aquí, verdaderamente conocí a tu papá, a tu hermano, gente súper especial, honesta, Gracias. Que puedes contar sin ninguna, o sea, no hay competencia. Obviamente cada quien tiene su broker, tiene sus cosas, pero lo que hemos visto con ustedes es que no hay nada de que, hey, todo esto es mío, al contrario, vayan a la mejor, a la que te ofrezca mejor o donde ustedes se sientan mejor. Pero ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta trabajando en real estate? Porque no tengo entendido que no era lo que hacían antes de llegar aquí. Correcto. Se dedicaban a otras cosas en Venezuela. Llegar aquí a hacer carrera dentro de real estate, ¿en qué momento se dieron cuenta o ustedes toman la decisión de empezar en la parte de inversión? Porque parte de lo que queremos compartir hoy es como agente, cómo ver que yo puedo crear un patrimonio dentro de real estate y no tener que depender 100% de una comisión. Porque como bien dice, yo puedo vivir de las comisiones, ¿verdad? Siempre hay diferencia porque Total. en todas las profesiones, en todas las carreras y en todos los negocios, siempre hay gente que sobresale. La mayoría aquí, no es un secreto para la mayoría, que el 95% de los realtors no hacen dinero. Hay un 5% que es el que trabaja y aprende a trabajar y se educa, que es el que hace dinero. Correcto. La mayoría está
ahí sobreviviendo, como en cualquier otro trabajo. Entonces, no es porque no hay negocio, porque no hay oportunidades. Simplemente yo creo que no hay una metodología de trabajo o una preparación para dar el extra que se requiere para hacer dinero dentro de las comisiones. Correcto. Pero Dios no quiera, yo me puedo enfermar un año o puedo tener alguna situación donde no puedo salir a trabajar y ese dinero se corta como en cualquier otro trabajo. Como un dentista, como lo digo, que depende únicamente de ti, de tu acción. Lo que vemos es que hay muchos realtors buenos, yo he conocido y tengo amigos que es realtors buenos que hacen más de 200, 300, 400 mil dólares, ¿verdad? Pero tienen años dentro de la profesión y no han visto, no han dado ese paso para vivir de las inversiones o tener inversiones que cuando las necesiten estén ahí. Probablemente han sido buenos y tienen buenos ingresos, pero ¿en qué momento fue que ustedes se dieron cuenta de real estate como una inversión que les podía dar a ustedes? Bueno, fíjate que pues nosotros llegamos aquí antes de la crisis inmobiliaria, ¿verdad? Del 2008-2009. Nosotros llegamos en el 2001. Uh-huh. Y realmente en esa época ya pensábamos que invertir era bueno, porque es que tú tienes que ser congruente con lo que dices y haces. Entonces, si tú vas a llevar el mensaje de que el real estate es la mejor inversión y puedes crear patrimonio, tienes que arriesgarte y hacerlo. Y entender, como dices tú, bajo un sistema y una metodología. Pero bueno, no entendíamos posiblemente el sistema, ¿ok? Y pensábamos que nada más era comprar y ya. Y bueno, nos sucedió lo que le sucedió a mucha gente, que cayó el mercado y propiedades que en su época compramos en $180,000 costaron 50,000. 50,000. ¿Ok? Y pasamos por el proceso de short sale y todas esas metodologías para no llegar a foreclosure y que nos quitaran, pero ahí perdimos casi $1 millón. Pero ustedes empezando, llegando aquí en el 2001, cuando abrieron su negocio, ¿en qué momento comenzaron a hacer inversiones? Como casi en el 2005, 2006. ¿Pero ya tenían esa mentalidad o lo aprendieron en No, lo empezamos a ver y empezamos a ver las oportunidades, porque nuevamente decíamos, bueno, si hay una revalorización, ¿ok? Podemos trabajar con el real estate como si fuese nuestro propio banco. ¿Okay? ¿Qué ventajas veían ustedes entre trabajar por comisiones y trabajar en ese momento? Porque todos empezamos realmente en real estate y empezamos con poco conocimiento y uno va aprendiendo cosas. Pero en ese 2005, cuando ustedes arrancan, ¿qué vieron? ¿Cuál era la estrategia de ustedes de invertir en real estate? Es que no había, ahí es donde vengo. ¿Cuál fue el error y por qué perdemos ese dinero? Porque no había estrategia. O sea, nos fuimos, porque muchas veces también las personas van con la corriente. La masa. ¿Verdad? Entonces la masa. Entonces sí es bueno, como ha sucedido. Se hace fix and flip. Entonces todo el mundo va y hace fix and flip sin entender cómo se hace el negocio. ¿Verdad? La gente, la construcción de propiedades, compro un lote y compro. Pero la gente no tiene el conocimiento para entender qué puede suceder, ¿ok? Y el aguante. Entonces, bueno, se compran, perdemos dinero. Viene ese... Esa propiedad, disculpa que te ataje, ¿esas propiedades las compraron para renta o las compraron para venderlas? Para renta. Sí, porque en el momento, bueno, aparte de las condiciones de la ciudad, Orlando no era la ciudad que es hoy en día, ¿sabes? No había, era para renta larga, porque no existía, a pesar de que estábamos en Orlando, no existía ni Airbnb, no existía todas esas cosas que te apalancaban, ¿ok? Y lo que daba era una rentabilidad y estábamos jugando con la plusvalía. Okay, lo que iba a ganar en el tiempo. El principio era el mismo. Ustedes invirtieron para tener un activo y poder disfrutar de un ingreso pasivo y probablemente la plusvalía que eso diera en unos años. Así mismo. Y mantenerse trabajando dentro de las comisiones. Exactamente. Entonces vamos a ver qué resulta. Cae el mercado y yo recuerdo en unas áreas acá, apartamentos en áreas muy buenas como Hunters Creek, ¿verdad? Que es donde pues nosotros estamos todos localizados, habían apartamentos de $15,000. Metro West, que se arrancó en $200, $300,000 un apartamento, llegaron a $30,000. Y no volvimos a invertir porque teníamos miedo. Porque una de las cosas que sucede, que es lo que estamos hablando, en qué momento es que tienes que vencer ciertos miedos, tienes que tener ciertas conversaciones y bueno, ¿qué arreglamos? Vamos a entender, y yo en ese momento comienzo a estudiar de que sí, estamos en un país con ciclos económicos,
¿verdad? Ciclos y la curva de que pues mucha gente a lo mejor sabe que sube y baja. ¿Cuántos años? ¿Qué sucede? Y que tienes que estudiar, porque es que el punto es que muchas personas, y eso lo vemos en Trade, sacan la licencia y mañana piensan, creen que van a empezar a hacer dinero, pero es que tienes que seguir estudiando. Yo estoy segura de todos los coaches que tú has pagado para entender y todo lo que tú has construido no ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Es porque tú has ido déjame analizar esto. Y yo sé las horas que ustedes ponen en su trabajo, ¿verdad? De comer en el escritorio posiblemente, de no para poder lograr lo que han logrado. Igual fuimos nosotros. Ok, bueno, vamos a hacer ahora nuevamente inversiones. Okay, ¿En qué año? En el 2010. Dos años después del... Sí, pero claro, entonces, ¿qué decidimos? Vamos con el dinero de otros. Que se va otro. Que es el dinero de otros, ¿verdad? Y vamos a entender cómo esto va funcionando. Mira, funciona. Sí, tiene sentido. Ok, otra vez. Vamos a poner, entonces no vamos a jugar en grande como jugamos, porque esa es otra enseñanza, ¿verdad? Cuando tú no sabes algo, comienzas a jugar de a poquito y vas tomando tu confianza y vas creciendo como debe ser, porque esa debe ser la forma natural de todo negocio. Eso es un excelente punto, porque mucha gente confunde, mucha gente dice, bueno, sí, así sí es fácil trabajar con el dinero de los demás. Al contrario, cuando uno trabaja con el dinero de los demás, es más responsabilidad y más estrés en la parte de uno, porque uno tiene que responder a eso. Primero pierdo yo que vaya a perder el inversionista, todo el riesgo lo asumo yo. Si gana, vamos a ganar los dos, obviamente, pero le damos prioridad al inversionista que pueda ganar. Entonces mucha gente tiene eso o el miedo. Y los miedos son los que nos dejan avanzar en la parte de inversión, porque cuando yo empecé a leer cómo había hecho la historia de gente que había hecho dinero dentro de esto, un patrón común era que era con dinero de otras personas y con dinero de los bancos. Nadie se ha hecho aquí de buen dinero con dinero propio, porque es sumamente difícil reunir una cantidad de dinero y es sumamente limitante en el tiempo. Para escalar es casi imposible escalar con dinero tuyo. Vas a tener que apalancarte en préstamo. Pero obviamente eso da temor cuando uno no lo ha hecho. O no conoces, o no tenés el conocimiento, o vienes de otro país que esa no es la metodología y no entiendes el sistema. Por eso te digo, o sea, las primeras inversiones, bueno, las hicimos, pero no teníamos el conocimiento, no entendíamos el sistema, ¿verdad? Porque conocemos a tanta gente, Dan, tú conoces a tantas personas que es que no quieren involucrarse en el sistema y entender cómo es el sistema. Entonces no lo vas a lograr, es así de simple, no lo vas a lograr. Esa segunda experiencia que tuvieron con el aprendizaje de la primera, que no fue muy bueno, pero para mí es el mejor, porque cuando uno se cae, o te quedas ahí o te levantas más fuerte. Así. Y ahora ya tuviste una experiencia. Esa para mí, le digo a los hijos míos, ojalá que se jodan al principio. Y ojalá que pasen duro al principio, porque eso le va a dar carácter y van a perder el miedo para hacer cosas más grandes. Y ojalá que lo pierdas en pequeño. Así. Entonces, ¿qué diferencia? Que todavía te queda tiempo para aprender y hacer, porque es así. No, y no es lo mismo hacer una casa que te va a tirar 50 unidades o 100 unidades de apartamento y vas a tomar la mala experiencia en una casa en vez de 50 unidades. Tú sabes que yo a mis clientes yo siempre les digo, pero ¿qué quieren? Porque hay gente que te llega, bueno, porque yo tengo la experiencia de toda la vida, ¿no? Sí, pero ¿por qué no comienzas con una? Y después de esa una vas porque no puedes entrar directo a un proyecto de 50 casas. Es mi recomendación. Entonces, a mí me ha pasado que muchas personas me dicen, es que no nos quieren vender. Se van para otro lado. Bueno, porque es que no te voy a hacer algo que yo piensa que no es lo correcto, porque no entiendes. Llegaste hace 3 meses, 1 año y no conoces el sistema. Period. Y al no quererlo, ni conocerlo, ni quererlo estudiar, porque entonces la gente piensa que es que yo, bueno, le quiero vender un curso. Sí, yo vendo cursos también. Somos vendedores. Pero hazte el curso y entiendes un poco, porque no es que en el curso vas a aprender lo que es la práctica, no es muy teórico, pero te da un conocimiento básico antes de que arriesgues. Es tu dinero, si lo quieres arriesgar, yo entonces te voy a vender. ¿Y en esa segunda experiencia que hicieron diferente?
Bueno, Parte de apalancarse en el dinero de otra gente. el dinero de las otras personas, entender el sistema, ser más sistemáticos, como te digo, estudiar el mercado. O sea, porque una de las cosas que yo siempre digo, bueno, si tú como licenciado de real estate, ¿verdad? Se supone que eres experto en la zona, tienes los recursos, te llegan las oportunidades de primera mano. Ya hoy en día, con tantas plataformas, pues a veces hay clientes que les llega la información primero que a uno, ¿sí? Pero en ese momento, entonces vamos a aprovecharlas, pero justamente con esa, vamos a llamar cautela riesgo, ¿no? Porque es un análisis, un sistema, porque es que hay que tener un sistema, porque qué es lo que vamos a hacer, cuánto vamos a invertir, de qué manera y qué vamos a lograr. Porque es que el punto es que las personas también hacen inversiones sin entender qué quieren lograr. En ese punto que ustedes estaban, en el 2010, ¿qué estaban buscando dentro de esas inversiones? Lo que tenemos hoy en día, ¿me entiendes? Crear ese portafolio justamente que te pueda dar pues un ingreso recurrente y el apalancamiento, porque es que definitivamente el tener, ¿me entiendes? Activos que te den pasivos, pues hay un apalancamiento en el futuro. Había un número específico ahí. Fíjate que en ese momento no, ¿me entiendes? A medida que fuimos evolucionando, fuimos entendiendo, ok, qué es lo que queremos, ok. No me voy a excusar, pero hoy en día yo lo que quiero decir es que las personas no tienen excusas. A lo mejor tú y yo que empezamos, porque en la época no había ni Google, ni ChatGPT, ni YouTube, y aquí había que aprender aprendiendo. Y en inglés. Y en inglés. Y había que aprender haciendo, ¿ok? Hoy en día tú puedes aprender a través de las experiencias de otros, que cada vez, como esto que estamos haciendo, estamos compartiendo nuestra experiencia. Y que escucha el que quiera escuchar, ¿sí? Pero en la época no. En la época tenías que salir a la calle. Que también lo que tú decías ahorita del tema presencial, yo motivo a los nuevos agentes que vayan a networks. Pero no nada más a través de la pantalla. Sí, eso es un punto, pero tienes que salir a ver y a ver la propiedad. Y yo les pongo a hacer CMA. Hagan CMA, que el que no sabe qué es un CMA, es un análisis comparativo del mercado, ¿verdad? Donde tienes que ir a la propiedad. Pero no tengo clientes, pero voy a verla. Pero ¿y qué? Voy a ver las propiedades, pero es que la veo, yo puedo ver las fotos. No, No es lo mismo. No es lo mismo. Y entonces cuando tú vayas a un zip code y todos los días y vayas y las veas y estén todavía ahí en el mercado, y ahorita que el inventario pues aumenta, usted tiene que tener el conocimiento del mercado. Cuando yo comencé agente, ¿verdad? No me fue bien porque no tenía la educación, yo no vengo de ser vendedor, venía de ser académico y trabajaba asalariado en una petrolera. Pero luego con la lectura dije, bueno, por aquí por real estate, primero por la lectura no, que conocí una persona que era vecino, que yo cortaba grama y él llegaba siempre bien arreglado en tremenda camioneta y yo dije, coño, por aquí no es la vuelta, cortando grama me voy. Claro. Gano, sobrevivo. No poner más negrito. Sí, sobrevivo, pero no es la vuelta por ahí para poder vivir bien. Y no de ser millonario, sino vivir bien. Entonces, saqué la licencia. Yo dije, bueno, con la licencia ya me debería ir como él, por lo menos ahí cerca. Pero me di cuenta que no solamente, aparte que no tenía preparación en venta, saqué la licencia, pero con la licencia te dan lo básico para hacer... Muy básico para hacerte agente. Tiene que haber una posteducación, por llamarlo así. Y obviamente al que le va bien al principio, o tiene experiencia en venta, o tiene un círculo de gente que está listo para comprar, o está en otro nivel. El nivel mío era gente que estaba igual que yo, jodía. Llegando, y gente que no calificaba para esto. O sea, no tenía un círculo a quien venderle una casa. Entonces, obviamente, los primeros años no fueron muy buenos. Dije, esto no es para mí, por aquí no es la vuelta, esto no es lo que quiero. Empecé a leer parte de inversión, y en la parte de inversión empecé a aprender de lo importante que era tener el activo. Pero interpreté a mi manera, no tenía un mentor, para esa época no sabía ni que uno necesitaba un mentor, que necesitaba un coach, no sabía la importancia o el camino que uno puede cortar a través de la experiencia de otra gente. Lo más fácil aquí es buscar a alguien que ya tenga lo que uno quiere. Me encanta lo que tú estás diciendo, y antes de que comenzáramos a grabar estábamos compartiendo unas experiencias, y de esa experiencia a esta persona yo le comentaba, le dije, yo
lo que te voy a enseñar es a cortar el tiempo. Yo lo que te puedo enseñar, porque yo no puedo hacerte que tú lo hagas, ¿ok? Yo te puedo dar mucho conocimiento, pero realmente lo que yo te estoy enseñando es a cortar el tiempo que a mí me llevó. Si yo estoy aquí hoy después de 20 años, que se dice fácil, pero son 2 décadas, y bueno, tengo lo que tengo, ¿verdad? Mi patrimonio, etcétera, y lo que puedo es evitarte de que te tropieces. O sea, por ahí no, porque te puedes, ¿sabes? Que cometa sus propios errores, más no los que ya tú has cometido. Es correcto. Eso es lo mejor. Ahora, a lo que iba a lo siguiente. Yo interpreté esos libros y decían los libros, que lo comentaba ayer en una charla, decía, esos libros me decían que comprar y vender no era la mejor manera porque se creaban ganancias de capital que pagan altas tasas de impuestos. Que lo mejor era mantener el activo. Y eso fue lo que empecé a hacer. Con poco conocimiento, empecé a buscar gente porque no tenía dinero. Y empecé a buscar la gente que me diera dinero, más el banco, no tenía crédito, me apalanqué en el crédito de otra persona, que hay veces que dice, hay personas que dicen, no, es que yo no tengo crédito. No, siempre es la manera cuando uno lo quiere hacer. Así. Y empecé comprando una casita, que después de pagarla a todo el mundo me quedaban $200, compré la segunda, compré la tercera en 3 años. Pero tenía una necesidad, ¿verdad? Y yo creo que de ahí parte todo. Cuando uno está en necesidad, es que la mayoría de la gente se mueve. No estar en necesidad probablemente te pone un poco más cómodo, o a la mayoría de la gente lo pone cómodo, que yo pienso que eso es lo que pasa con algunos agentes que vienen, como estábamos hablando anteriormente, vienen de hacer un trabajo que se ganaban aquí en Orlando $30, $40,000, venden 3, 4 casitas, hacen los 40,000 y ya están por lo menos trabajando menos horas que lo que trabajaban allá y ya llegaron a un nivel de comodidad. De lo que necesitan, porque yo no creo que ni siquiera es lo que quieren, ni lo que sueñan. O no saben lo que quieren tampoco. Porque también. Eso es cierto. El problema es que uno no tiene una guía, porque si uno tiene una guía, por lo menos yo veo los muchachos míos, los hijos míos están en los 20, y coño, yo desde que empecé a aprender y ellos ven y ellos leen y ellos han tenido una guía, por aquí es el camino tal, ustedes ven si lo agarran o no lo agarran, unos van, los 3 gracias a Dios van en buen camino, pero en diferentes, su plan de negocio son diferentes dentro del real estate. A uno les encanta, a otros no les encantan, pero les gustan los resultados que da esto. Entonces invierten dentro de esto y tienen sus inversiones dentro de esto. Pero lo que la gente no sabe es qué es realmente lo que quiere. Y eso fue lo que descubrí yo a corto plazo. Nosotros estamos en una situación muy, muy dura, ya después del 2008, 2009, parece 2009, 2000. Bueno, pasamos duro después del 2008, de la crisis del 2008, también perdimos una casa en Chorcel. Yo apenas acababa de agarrar la licencia, no sabía mucho. Y estamos en una situación muy difícil ya para los 2010, 2010 fue que empecé a comprar una casita, que empecé a leer. Y y no fue de un mentor, fuimos nosotros que dijimos, bueno, no podemos seguir en esta situación. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos $10,000 para poder vivir aquí tranquilo. Y $10,000 vamos a empezarlo a construir de esta manera. Pero coño, después de 3 años, eran $200, $300 de cada casita. Digo, mierda, a esta velocidad vamos a llegar. Pero cuando tenga como 70. Pero llegáis. Aquí hay gente que llega a 70 y no tiene un coño. Es cierto. No tiene nada. Es que ahí es donde viene el punto. O sea, has llegado al punto clave. Aquí el punto es que muchas personas en el mundo creen que tienen el tiempo cobrado, tienen mucho tiempo. ¿Okay? Y ahí podemos filosofar en muchas cosas, pero es que cuando entiendes y pasan cosas, dices, había un número, eso, 10,000, o sea, ¿con cuánto? Porque en la pandemia, no, pues que han pasado tantas cosas, en la crisis del real estate, nosotros se acabó tanto porque en las clases, de tener 80 alumnos por clase, claro, nadie quería hacer real estate porque era una crisis inmobiliaria, y nosotros tuvimos que hacer lo que tú dices, no había un número. Bueno, sí lo había para cubrir lo que necesitábamos, ¿ok? No sabíamos a lo mejor lo que queríamos, pero a medida que va pasando el tiempo dices, no, pero yo quiero esto. Y tener esa condición donde tú dices, yo no quiero seguir viviendo así. Es como un despertar, como tú dices, no te lo dijo a nadie, tienes que un despertar y decir y creer, porque bueno, yo soy fiel creyente de que no quiero llegar a cierta edad
haciendo cierto trabajo. O sea, esto me ha mantenido, porque cuando yo le digo a la gente, es que yo no he hecho más nada en este país. O sea, llegué muy joven, trabajé en el mall, pero como al año y medio, 2 años, dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Y entré como secretaria a Trade y saqué la licencia y fui haciendo, o sea, en el propio negocio familiar, pero cuando en algún momento dudas, porque a veces puedes dudar, te puedes cansar, o sea, todo trabajo, ¿sabes? Dices, tú viste ahorita algo muy clave, que es que si no les gusta, pero si tú ves el beneficio, porque yo voy al gimnasio, Adán, y no me gusta, pero yo veo el beneficio. A mí no me gusta y tampoco veo el beneficio. Pero voy. Pero voy. Ah, no, papi, pero no es porque si no fuese, estuvieras de otra manera. Pero iba a imaginar. Coño, no sí voy, pero no parece, pero sí voy. Es más o menos así. Cuando tú comienzas a percibir y dices, ay, esto me está cayendo bien. Ay, esto me da este dinero. Ay, esto me da esta tranquilidad. Porque no es nada más a veces una cantidad de dinero. O sea, si esto me da una libertad, una cantidad. Miren, estos días estaba leyendo el Instagram, bueno, viéndolo, leyéndolo ponía, y yo le digo a mi hijo, que tiene 16 años, yo le digo, era 6 cosas, que si tienes esas 6 cosas, vives una vida de lujo. Entonces yo la leo y le digo a mi hijo, bueno, de estas 6 cosas, creo que me faltan 2, ¿ok? Mañanas tranquilas y libertad de tiempo. Y él me dice, porque bueno, ha sido el mismo caso con tus hijos, pues claro, al tener esto, tú tienes que educar, volvemos a ser congruentes, yo hago que lea, que tal, y es muy maduro para su edad. Y me dice, bueno, yo creo que estás equivocada, mamá. Y yo, ok, ¿por qué? Bueno, a lo mejor las mañanas tranquilas porque me tienes que llevar al colegio, porque tienes que salir rápido, tal, pero tú tienes libertad de tiempo, porque tú decides qué hacer con tu tiempo. Lo que pasa es que a ti te gusta hacer lo que haces, me dice. Y lo que estamos hablando, porque él es muy atleta, muy deportista, y me dice, y tú ves el beneficio, me dice. Tú ves los resultados. Y dije, coño, es verdad. Me dijo, tú decides, porque tú nunca has faltado un field trip mío del colegio, tú me buscas, tú me llevas, y yo veo muchos papás de amigos que nunca están porque no tienen libertad de tiempo. Y a lo mejor la libertad es que tú lo quieres de otra manera. ¿Sabes qué me dijo? Organízate. Ay, vos. Y yo, gracias, mi amor, gracias por eso. Y es verdad. Y es verdad, yo dije, tiene toda la razón. Entonces, ¿qué nos ha dado el real estate? Una libertad de decisión. ¿Okay? Y entonces, cuando decides y dices, oye, tengo que hacer esto, o pues, porque esto me va a dar todas estas cosas. ¿En algún momento ustedes fueron tras un número? En dinero. Porque yo lo que veo, todos tenemos una necesidad de dinero para vivir lo básico, o sea, que viva uno bien, no de lujo ni nada, vivir bien. Y en diferentes ciudades varía ese monto y también el número familiar. Todos tenemos un número. Claro, o sea, por eso te digo, sí, y ha ido variando. O sea, porque cuando me dices un momento, bueno, ha ido cambiando porque tu vida va cambiando. No, me refiero cuando volvieron a arrancar en el 2000. No, como te digo, en ese momento... No. Era comprar real estate porque sabían que era algo bueno. Era algo bueno, ¿sabes? Y para serte sincera, no, mira, tenemos que hacerlo. Como, bueno, la oficina que tú conoces, si hay cositas de Dios, ¿verdad? Todos creemos y somos de fe, porque yo le digo, mira, para tú estar en real estate, yo lo digo a mi equipo y a mis estudiantes, ¿ustedes son personas de fe? Entonces me dicen, ¿por qué? Porque para esto hay que tener fe. Oye, usted comienza esto y usted no sabe qué va a suceder. Nuevamente, vamos a suponer el que vive de comisión en comisión. Tú comienzas con un cliente, ¿ok? Entras en contrato con la fe de que se va a cerrar. De que se va a cerrar. Ahí, y pueden pasar 1000 cosas, porque usted no va a entrar en contrato pensando que se va a caer la transacción. Entonces aquí usted tiene que tener la fe, no de la semilla de una mostaza, ¿yo? Tiene que tener la fe gigante. Entonces, bueno, sí, pienso que Dios, ¿verdad?, te va poniendo oportunidades, pero depende de ti verlas. O sea, es pedirle a Dios, mira, dame, ¿sabes?, esa visión, esa intuición, esa claridad, bajo a lo mejor lo que tú dices, ese número, porque mi oficina, eso fue, si yo te cuento eso, yo recuerdo exactamente dónde estaba, yo en esos edificios de oficina, se fueron a foreclosure, ¿ok? Y había muchas oficinas. Estaban rentados ustedes. Nosotros estábamos rentados, correcto. Estábamos rentados en el otro edificio, ¿ok? Ahí hay 2 edificios, estábamos rentados en un edificio. Y yo
veía las oportunidades en el sistema y llamaba a inversionistas que yo conocía y se las vendía. Entonces, pues a los meses, ¿verdad? Ya había vendido varias, pues recibo una llamada. Y por eso a veces no podemos, a veces cuando vas creciendo y tienes más negocio no puedes contestar todas las llamadas. Pero ese día yo contesté, ¿verdad?, el teléfono y me preguntan en inglés, tú es Seila Morales, es que hemos visto en el récord que usted ha vendido muchas oficinas y tenemos una oficina que se va a ir a la venta en subasta en una semana si alguien no la compra en cash. ¿Usted tiene un inversionista? Y yo, sí, no lo tenía. Pero tú tienes que decir que sí. Lo busco. No sé, no lo sé, pero yo lo investigo. Pero lo busco. Entonces, sí lo tengo, pero la necesito ir a ver. ¿Okay? Y en eso, y luego, ¿cuál es el precio? Y yo empiezo a llamar. Pues en el camino me dicen, pero tienes que verla hoy, porque tenías una semana y tiene que ser cash. Y yo, bueno, me lanzo. Y cuando yo entro, ya tenía 2 personas más o menos interesadas. Y cuando yo entro, yo digo, esto es para nosotros. Esta oficina es nuestra. Y llamo a mi papá y le digo, ven para acá, que esta oficina. Nos habíamos recuperado de la pérdida de ese dinero y mi papá me dice, aquí vamos a raspar la olla. Y le dije, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Sabes cuánto costó esa oficina? 50. $103,000. No, ¿para qué entonces? $103,000, que hoy en día pues están en los 600,000. Ahí ya está en 600. Sí, bueno, la mía es grande. Sí, que... la mía es grande. Pero yo le dije, lo vamos a volver a hacer. Si igualmente habíamos estado raspando la olla en algún momento. Una raya más que... Pero esto va a ser nuestro y dejamos de pagar renta. Es que tienes que saltar el charco, tienes que tomar el riesgo. Eso es lo que mucha gente no entiende de esto, ¿verdad? Tú compras hoy. Esto es donde estamos ahorita hoy. Esto lo compré yo vuelto un desastre. Lo arreglamos y eso, pero nos costó como $200,000, $250,000. Hoy cuesta casi $1 millón. Pero en la ecuación falta el tiempo y es lo que la gente no ve. La gente quiere de una vez ya hacer el dinero. Siempre el real estate te va a dar, a largo plazo, te va a dar recompensa. Van a haber tiempos buenos, van a haber tiempos más o menos y tiempos regulares, como nos ha pasado 23 y 24. Y parte del 25, que no pensábamos estar a mediados de este año, no pensábamos estar como estamos ahora mismo, ¿verdad? Pero yo pienso y veo mucho la resiliencia y soy creyente de esto, y yo pienso que nos vamos a levantar más fuerte que nunca. Y lo que viene, para mí, va a ser una transferencia enorme de dinero en los próximos años. Y el tiempo está muy corto. Porque en los ciclos que tú estabas mencionando, los ciclos de real estate decían los que tenían experiencia en esto y los que tenían años en esto que duraban 10 años. El ciclo pasado duró más de 10 años en alza y para mí va a recortar el año que viene. Sí. 3 años nada más y ni siquiera hubo un problema como el 2008. Hubo un ajuste en los precios y muchas cosas que han pasado en la economía. Sí. ¿Verdad? Diferentes factores. Pero el tema es cómo transferir parte de esa experiencia, la buena, la no muy buena, a la gente, a esos agentes que van comenzando, que no solamente vean la parte de las comisiones, sino que pasen a través de la experiencia nuestra a recortar ese tiempo y vayan construyendo su patrimonio en los próximos años. Tú dijiste algo bien interesante. En el 2010 volvimos a empezar con dinero de otra gente. Tampoco teníamos una visión de dónde queríamos llegar o no tenían claro eso. Pero comenzamos. Pero comenzaron, dieron el primer paso. ¿En qué momento ustedes dijeron, esto es lo que yo quiero y aquí es donde yo quiero llegar? Mire, yo creo que y nos tomó tiempo. Nosotros somos bien cautelosos, bien tradicionales, ¿ok? Conservadores es la palabra. Todavía no creo. ¿No? No, bueno, hemos tomado un riesgo que tú los conoces en inversiones, en desarrollo. Ya no son muy conservadores, sí, hemos tomado riesgo. Porque a veces el sistema, pues, o te monta o te encarama, ¿verdad? Hay un dicho en nuestro país que dice, o usted se monta o se encarama, porque si no te arrastra
y pierdes. Ahí ya pasaste la parte conservadora. O sea, hay una línea muy fina y estás aquí conservadora. Y si ya pasaste a esto, que ustedes ya están en la parte de construcción y se han atrevido a hacer cosas, ya ustedes pasaron a la parte de riesgo. Y como dicen por ahí, puede sonar cliché, pero hazlo con miedo, pero hazlo, ¿ok? Porque te puedo decir en muchos momentos donde dices, bueno, ¿sabes? Vamos a hacer esto, sin saberlo completamente, sin tener todo el conocimiento, pero vamos a hacerlo. Entonces... ¿En qué momento vieron ustedes y dijeron, hacia allá vamos, esto es lo que queremos? Yo pienso que... ¿Qué querían alcanzar? Queríamos alcanzar esa tranquilidad nuevamente. Queríamos alcanzar el tener un patrimonio donde pudiéramos, ¿sabes?, decidir ir al siguiente nivel, que es en lo que estamos. O sea, para mí, yo no hablo mucho de niveles, pero la gente lo entiende así, que es la parte de desarrollo y construcción. ¿Ok? ¿Por qué te vas dando cuenta? Bueno, mira, están las transacciones. Ok, está el fix and flip, ¿me entiendes? Que era eso que tú decías, bueno, compra y vende, ¿y con qué te quedas? ¿Ok? Ok, ¿dónde está? Siempre en la búsqueda de dónde puede tener un mayor retorno, una mayor ganancia, haciendo lo mismo, porque eso es lo que yo le digo a la gente, yo no he hecho más nada, ¿me entiendes? Es decir, hay gente que entonces esto no funciona, entonces comienzo a hacer seguro. Y ahora comienzo, no, vamos a plantearnos este plan donde podemos llegar a esto que además no hay casas, porque hubo una época donde no había inventario, me las construyo yo. No hay inventario que vender, no, es que yo voy a crear el inventario para yo venderlo. ¿Okay? Que fue más o menos eso cuando el fix and flip se pone de moda, porque como te digo, las cosas a veces se ponen de moda y la gente piensa que todo el mundo lo puede hacer, que es verdad, pero con conocimiento y responsabilidad. Yo pienso que más o menos como en el 2014. ¿A dónde querían llegar? A lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuánto se puede saber? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un tema que por eso no suelto esa cifra, porque es que hay un tema que tenemos un patrimonio familiar y yo tengo un patrimonio pues con mi esposo, ¿sabes? Entonces son cifras diferentes, ¿no? Sí. Entonces, y pues en la parte familiar pues hay otra estructura, por decirlo así, porque tienes que ir, esto es un negocio. Y hay un punto donde vamos a regresar a la parte de los agentes como mensaje y el que pues quiera aprender de esto, que yo le digo, si tú decías del trabajo, hay alguien que está ganando 40, 50 mil, 60 mil dólares al año. Y ahora con el real estate que tú me dices, tengo gente que yo conozco, yo también, que hace, vamos a ponerlo 250 mil. Si antes vivías con esto, ¿qué estás haciendo con este otro dinero? Si antes vivías con 60 mil, ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que estamos en un sistema que te puede distraer fácilmente si tú no estás enfocado en lo que quieres, porque entonces ¿en qué momento? Fíjate que me has preguntado varias veces ¿en qué momento? ¿Sabes? Porque puedes llevar esa vida, vivir la vida loca bueno, chévere, estoy produciendo, pero no eres, ¿sabes?, planificado, porque es que es una planificación. Y yo tengo, Adán, pues no me juzguen y no me critiquen, pero mis papás son de familias grandes. Mi mamá fueron 11 hermanos, mi papá 13, ellos son los menores de ambas familias y fueron de los que por un trabajo arduo, duro, sobresalieron, ¿sabes?, de todos sus hermanos. Y puedo decir que ellos como hermanos menores, pues estando aquí, tomaron ese riesgo de salir de su zona de confort, irse a otro país, hacer una vida. Fueron los que ayudaron a muchos de los hermanos mayores que hoy en día ya están muertos, ¿me entiendes? Pero los mantuvieron por años. Entonces hay un tema, ¿verdad?, personal, donde, como historia personal, le dije, yo no puedo esperar que otras personas me mantengan a una edad X, ¿no? Yo no estoy diciendo, no hay una edad específica, pero yo quiero ser responsable y ni puedo hacer cuando ese chiste burlón que vive tus padres hasta que puedas vivir tus hijos, ¿sabes? Yo creo que una mentalidad de pobre. Siempre en la familia, en cualquier familia, ¿verdad? Siempre hay alguien que va a tener que sacrificar algo para las próximas generaciones. Así. Y uno es el único que puede decidir, o soy yo o se lo voy a dejar a los hijos míos. En el caso de nosotros nos pasó muy parecido a tu papá. Dijimos, coño, tenemos que sacrificar nosotros lo que haya que sacrificar. Y todavía, porque tú tocaste un punto que le comentaste a tu hijo de la libertad. Yo quiero libertad de tiempo. Y a veces la gente confunde, o uno se confunde también porque dice, bueno, yo quiero libertad financiera. Y es un tema muy como
dicen cliché y tal, porque la libertad financiera y todo el mundo anda en las redes sociales, esto te va a dar la libertad financiera de la noche a la mañana. Y no es simplemente la libertad financiera, porque la libertad financiera simplemente para mí es, coño, que ganes un poquito más de lo que tú necesitas para vivir. No ser millonario ni nada, simplemente vivir, tener para vivir bien como tú deseas vivir, no como sueñas, como puedes vivir, y eso tiene un número, claro. ¿verdad? Eso tiene un número, y uno, si lo identifica, lo puede lograr más rápido. Claro. Pero tú puedes llegar a tener el dinero que te sobre para vivir un poquito, para vivir la vida que tú quieres vivir, o que estar bien, pero todavía sigues trabajando. Yo creo, en eso nos parecemos mucho. Es mentira que nosotros así tengamos el dinero que tengamos, vas a tener esa libertad de tiempo, porque nosotros nos complicamos siempre buscamos hacer una vaina. Eso es lo que me dice mi esposa. Coño, Nos ponemos proyectos. Tú dijiste al principio, y ¿Qué ibas a lograr? el proyecto de cuando nosotros empezamos a entender esto, ¿Qué ibas a hacer $10,000? lo que podíamos lograr, lo que vimos que podíamos lograr con esto, que al principio vimos, coño, de una casita a una casita vamos a llegar, pero va a ser muy lento. Y después poder acelerar, en ese tiempo conocimos la parte de Fix and Flip, y ahí nos levantamos realmente porque entendí la parte de ganancias de capital, pero también entendí que necesitaba levantar capital. Claro. Y el capital simplemente es a través o de comisiones o de ventas. Y empezamos a comprar, arreglar y vender. Pero aprendimos también, o nos enseñaron también, a que nos empezáramos a quedar con esos activos, que ya lo habíamos empezado en pequeña escala, pero hacerlo de una manera más acelerada para poder escalar. Al llegar a los $10,000, ya era el tiempo que nos quedáramos tranquilos, ¿verdad? Porque eso nos iba a dar tranquilidad. Pero tu naturaleza no te lleva a eso. Porque ahora también uno, como hispano, uno dice, bueno, si yo tengo 10,000 y tengo 3 hijos, en el caso tuyo tienes uno, y dice, coño, ahora voy a hacer los 10,000 de él, para que no pase lo que yo he pasado en estos años en este país. A llegar a los 30,000, 30,000 para ellos y 10,000 para nosotros, no, coño, si podemos hacer 40, y el trabajo no ha cambiado porque es lo mismo. Claro. Lo que hay es que seguir poniendo el trabajo y seguir aprendiendo y ajustándose a las circunstancias que se presenten dentro del real estate. Podría ser 80, y después de 80 podría ser 160, y después de esto. Ahora, esa gente que estás nombrando tú, que conocemos, que gana 100, 200, 300 mil en comisiones, que no son malos, el problema es que 30, 40% se le van impuestos. Claro. Y no tienen cómo combatir esos impuestos. Porque no han invertido. Es una rueda, porque cuando entiendes el sistema y estudias, porque la gente piensa que nada más va a sacar la licencia, no, ahora tengo que entender de impuestos, ahora tengo que entender cuáles son las ventajas competitivas, porque hay muchas, pero no las buscan y no las entienden. Entonces, cuando se les dice es que hay que educarse, tú lo repites muchísimas veces, nosotros también, la gente quiere la pastilla mágica, que no existe. Entonces, cuando, ¿sabes? Tú dices, bueno, llegas a eso y dices, bueno, pero si puedo ser más, ¿por qué no? Porque si puedo ser mejor. Como las historias en que se ven los documentales de Michael Jordan, de todos estos deportistas, porque yo nunca fui deportista y me he metido en la parte del deporte por mi hijo. Entonces me veo todos esos documentales y dice, la mentalidad que todos esos deportistas de gran nivel, ¿verdad?, tienen, es nuevamente desde el enfoque y estudian el tiro para encestar, para meter el gol, para hacer, porque están ahí con milímetros. Voy a hacer este récord con milímetros. Y eso es lo que nosotros buscamos. Por eso la gente piensa, pero ¿cómo lo has hecho? Mi amor, estudiando. Y a ver, uno ha trabajado y ha sacrificado cosas, pero todavía te das cuenta que no has hecho lo suficiente o que pudiste hacer más esfuerzo como esa gente. Cuando te comparas con esa gente, dices, coño, yo no he hecho ni la mitad de esa gente. Es verdad. Coño, si no soy ni lo enfocado ni un poquito de lo que esta gente es. No soy lo disciplinado que, o sea, lo soy. Yo he aprendido, Dan, a echarme flores porque antes me da mucho látigo, ¿entiendes? Entonces uno dice también, hay que ver lo que has logrado y dices, bien, bueno, pero quiero esto, ¿me entiendes? Y esto me va a dar paz, beneficio, porque
todo esto que tú estás diciendo, la gente puede, ¿verdad? Que hoy en día y se están viviendo pues situaciones económicas, una inflación y que dice, coño, pero $10,000, ¿y por qué quieren más? O sea, la gente piensa, bueno, o que es un lujo, ¿me entiendes? O que somos avaros. No, pero es que para mí crear un patrimonio es una responsabilidad con mi futuro y el de mis generaciones. O sea, ya no es un lujo, es una responsabilidad que hay que tener. Porque si no, vuelvo a la historia de mis papás, no hubieran podido ayudar como ayudaron y pudieron tener una vejez digna sus hermanos y ahora ellos. Porque qué sabroso poder ayudar. Porque al final del camino, yo sé que tú pues eres seguidor, como soy yo, en diferentes coaches, pero como lo dice Tony Robbins, al final no es... El dinero son 3 cosas, ¿verdad? Que se hacen, ¿verdad? Que es para vivir, para disfrutarlo y para contribuir. Porque no hay cosa más sabrosa cuando tú puedes ayudar a alguien y tienes. Malo es cuando todos nos estamos, como digo yo, todos mochos y todos, y no. Pero el problema ahí es la ignorancia que tenemos a veces muchas personas de decir, no, el dinero y tal, y con esto es suficiente y tal, hasta que te toque a ti. Que haya un problema en la familia, que haya algo, lo peor que nosotros hemos pasado, que hemos visto ahora, es la parte médica. O sea, depender de un salario, o depender de $10,000, $6,000. O de un seguro que no te quiera cubrir. Que no te quiera cubrir y de un familiar tuyo pase por una situación y no tengas los recursos y tienes que dejarlo morir ahí porque no tienes los recursos, ahí es que dices, coño, sí es importante el dinero. Así. Entonces, asegurar la parte económica, súper importante. Ahora, ¿hasta dónde llegar? Cada quien decide y tienes un plan de negocio. Por eso insistía con la pregunta, ¿en qué punto tú te viste, ok, voy a perseguir aquello? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me va a dar esto, esto y esto? Porque realmente la gente antes hablaba de ser millonario. Y ser millonario, ¿cuánto era anteriormente? Coño, el que se ganaba $1 millón de dólares. Hoy día $1 millón de dólares. No alcanza. O sea, coño, sí alcanza, pero no eres millonario porque se te va a acabar en algún momento. Gastarte $1 millón de dólares si yo quiero tener la vida lujosa y eso me los voy a gastar. es que no, por la inflación, porque antes la gente decía 1 millón, bueno, hasta qué edad que no sabes ni siquiera, hasta los 70, y yo vivo con, no sé, tanto, y sacabas y lo dividías, pensabas que ibas a llegar. Pero hoy en día con la inflación, entonces volvemos al tema del patrimonio, donde preservas lo que has hecho, ¿ok? Que pues no se lo coma la inflación, tenerlo en el banco o debajo del colchón. Para mí lo importante, una de las cosas más importantes de crear un patrimonio y aprovechar que estás en esta industria como agente y aprovechar todas esas oportunidades que como dijiste tú, las ves a ti te llegan de primera mano y tú le estás haciendo recomendaciones a otros inversionistas de que esas inversiones son buenas, cómo tú también ser parte de eso y cómo tú participar en eso, que en un futuro no tenga que depender de una comisión. Si estoy ganando comisiones y toda la vida gano de comisiones, excelente, pero que vaya construyendo yo algo que paralelamente cuando lo necesite esté ahí. Cuando yo lo necesite esté ahí. Yo realmente no me pienso retirar, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero eso es tu plan. Ese es tu plan. Y Dios decide que yo no puedo trabajar por X o por Y o cualquier cosa, tener algo ahí que no pase necesidad, ni tenga que depender de alguien, como tú dijiste, coño, depender de alguien o estar esperando por alguien, porque yo en 20, 30 años de vida útil, por decir vida útil, de estar trabajando, no construí nada, es triste. Y haber pasado por una de las mejores industrias, 20, 30 años trabajando en una mejor industria, y no haber aprovechado esas oportunidades. Donde yo vivo hoy en día, fue el primer flip que yo hice. Imagínate. En el 2014 y no lo pude vender. Y yo estaba comentando ayer en un grupo, le decía, yo tuve ahí dos opciones. Una, rendirme porque no me fue bien y aparte lo hice con dinero de otra gente. La presión que tenía no era normal. O 2, pasar la página y seguir hacia adelante. Gracias a Dios tomé la número 2. Me quité un peso encima cuando hablé con esa persona, porque gracias a Dios esa persona me dijo lo mismo que te dijeron a ti los inversionistas que me estabas contando. Eran empresarios, farmacéuticos, y yo no hallaba cómo decirle que la casa ya no iba a dar ganancias, que no hallaba cómo venderla, que si la vendía íbamos en pérdida y era el dinero de ellos, más el dinero del banco. Tranquilo,
refinancia, esperamos que suba el mercado, no ha pasado nada, Claro. y si quieres tú la vives. Me fui a vivir ahí, en un año subió, refinancié, le pagué su capital más su ganancia, y esa casa hoy tiene 11 años. Nos vamos a mudar este año de esa casa y tiene un equity de casi $600,000. ¿Cómo hacía yo $600,000? O no hacía, reunía, lo podía hacer, pero reunirlo, que tú puedas contar con $600,000, que lo puedas liquidar. Si la vendo hoy en día, puedo sacarle 600. Si la refinancio, le puedo sacar 300, 400. Pero tengo algo ahí, ¿me entiendes? Entonces, la acumulación de ese patrimonio, la acumulación de esos activos, al final, ¿cuánto puede estar? Ahora, ¿a dónde quieres perseguir? ¿Qué es lo que quieres perseguir tú? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿O qué es lo que quieres alcanzar? Yo pienso que eso es infinito cuando uno no tiene limitaciones mentales, ¿verdad? Pues ustedes ahora, y verdad que felicitaciones, porque vi el proyecto de ustedes, excelente, unos townhomes que están preciosos. Muñecos. Tienen que irlos a ver. Si los inversionistas que están aquí, Seila les va a dar la información ahora, las pueden ubicar a través de Trade. Están espectacular para las inversiones, están ubicados aquí en Davenport. Pero los vi, no los he ido a visitar, los voy a visitar porque vi que hicieron un excelente trabajo. Tu esposo, de verdad, vi los videos, vi las cosas, me encantó. Nosotros estamos en las construcciones hace ya 7 años. Hemos construido muchas casas y vemos que es un trabajo, se ve el trabajo. Fíjate que hemos ido, yo comencé un poco, ¿verdad?, antes en toda esta parte, pero fíjate que más o menos tú me estás diciendo los años, porque yo recuerdo a Adán, cuando llegaban los materiales ahí, porque teníamos las oficinas en el mismo lugar y llegaban los materiales abajo, y hemos ido evolucionando con el mercado más o menos en las mismas etapas, porque hacíamos fix and flip, y recuerdo claramente una que trabajaba conmigo que me dijo, mira, al final del pasillo hay un tipo que se llama Dan, que hace fix and flip en Deltona, y tiene varias propiedades, ¿verdad? Porque nosotros hacíamos fix and flip, pero teníamos pues el comprador final. Entonces pasamos como unas ofertas en algunos que tenía, y entonces, ¿sabes? Hemos ido, tú particularmente, pues te enfocaste únicamente, yo he sido así variadita, ¿me entiendes? Digo, no, bueno, tengo mi equipo de venta para el cliente final, donde Adán, no, ¿dónde está el dinero? Que tienes toda la razón, ¿sabes? Lo que pasa es que va a haber las personas que no lo van a entender. O sea, me daba risa porque a mí me causa gracia, pues, él lo dice de una manera para que la gente despierte. Los mensajes de Adán es para que la gente despierte. Y entonces decía, el que saca la licencia no va a hacer dinero. Que choca con algunos. Por eso, a mí no. O sea, porque es ilógico, somos aliados y él me refiere a mucha gente para que saque la licencia. Entonces me da risa su mensaje, pero son mensajes para que despiertes, porque a veces la única manera es decirle las cosas a la gente que le choque. ¿Ok? Y si te choca es porque tienen razón. O sea, cuando hay alguien que te dice algo que a ti te dices es verdad. Y el punto es, sí funciona, porque por algo él tiene la licencia, pero ¿de qué manera te vas a planificar? Porque el dinero, lo que dicen, el dinero está en la inversión, el dinero está en el patrimonio, el dinero está, bueno, está de la otra manera, pero te lo vas a gastar. Si no lo inviertes, siempre va a haber una necesidad. Hay dos tipos de dinero. Hay el dinero que tú trabajas para vivir por ese dinero, ¿verdad? Y yo vendo propiedades, vendo terrenos, vendo cosas, y ese es el dinero que realmente parte de ese dinero hay un presupuesto para vivir. Para nosotros vivir bien. Claro. Pero está el otro dinero que tú estás invirtiendo, ¿verdad?, para poder crear riquezas a largo plazo. Y riqueza para poder hacer lo que te da la gana. Claro. ¿Verdad? Porque después de que nosotros hemos podido disfrutar de cosas que antes no podíamos disfrutar, ya no quiero echar para atrás. O sea, es que ese debe ser el punto. A mí, ahí es donde está yo le digo a Maya ahorita, verga, si vamos a salir de viaje, no me vas a comprar más nunca. Si no hay pasaje en primera clase, no me cambié. Porque ya lo experimentaste. No me gusta ir allá atrás. Claro. Ya ir cómodo allá adelante, y de esos viajes largos, es muy cómodo ir allá a Costaote. Entonces, ver a la gente que pasa y digo, mierda, señor, esos coños van para atrás, ¿cómo pueden ir allá atrás? Pero si yo toda la vida estuve allá atrás, pero ya no quiero volver allá. ¿Qué es lo más fácil? Hasta
hasta para inversionistas extranjeros. Ahora mismo es más fácil para un inversionista extranjero conseguir un préstamo que nosotros dos. A nosotros dos nos van a pedir crédito. Esa es mi invitación cuando viajo a esos países. Yo le digo, si yo viajo hoy te voy a decir cualquier país de Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, y yo quiero abrir una cuenta bancaria como Sheila Morales, ciudadana americana, no me van a dejar porque no soy ciudadana de ese país. En cambio, tú de cualquier país vienes, bueno, por eso en el tiempo han puesto otras regulaciones porque era como con mucha apertura, pero igual te van a dar un préstamo, una oportunidad que no se tiene en ningún otro lado. Entonces, este país definitivamente, te voy a echar un cuentico que, ¿verdad?, de los últimos sucesos que han pasado, ¿verdad?, en el mundo ahorita, ¿verdad?, políticamente, entre las guerras y las cosas. Yo recordé y eché para atrás, Adam, y dije, vamos a remontarnos en el año 2001, ¿ok? Y está esta familia donde ellos hicieron su proceso con la embajada americana para venirse a Estados Unidos. Se hacía en esa época, ¿verdad?, desde otro país y después podías entrar. Y el gobierno americano pues dio un sobrecito y dijo, ustedes tienen que entrar para octubre 6. En el 2001, en septiembre 11, ¿verdad?, atacan las Torres Gemelas. Habían dos opciones, ¿verdad? Porque tú te estabas yendo de un país buscando una mejor vida en otro país, seguridad, donde estabas siendo atacado por el terrorismo. Y podías invadirte del miedo y quedarte o seguir con el plan. Y esta familia decidió seguir con el plan. Y esa familia somos nosotros. Wow. Donde cuando llegamos aquí, daban los carros, tú ibas a la Ford, porque el carro de mi mamá en la Ford era 0% sin interés, porque nadie compraba nada, porque era un país atacado por el terrorismo. Entonces, van pasando ciertas cosas, como han pasado últimamente, y tú te puedes paralizar o seguir con el plan, hasta que Dios lo decida, porque al final esa es voluntad de Dios. Pero tu plan es lo que dices, yo no me voy a retirar, ¿verdad? No, mucha gente debe haber dicho, no, yo no me voy para allá. Pero ¿cuál es el plan? Vamos a continuar con el plan. Y así, y aquí estamos hoy en día. Yo decía, Dios mío, gracias por tener un líder, porque en todo grupo, familia, tiene que haber alguien que fue mi papá y dijo, hay que continuar. Como decíamos hace rato, la misión es completarlo. La misión es hacerlo, ¿verdad? Cuando la gente va con el curso, la gente le digo, usted tiene que pasar y me va a llamar cuando usted pase porque usted tiene que hacer eso. Pueden haber mil cosas, puede haber un terrorismo en un país. Fíjate que yo tengo un mentor que cuando yo comencé con los flips, eso me dio mucha confianza. Y él ahora me dice, yo te lo dije jodiendo, pero él me dijo, coño, hace un desastre, buscar propiedades, meter ofertas, pedir préstamos, hace un desastre. Y yo me sentí como que estaba apoyado por él. Yo dije, este me va a sacar, si me pasa algo, este me va a sacar. Me dice hoy en día el huevón, si yo no te iba a sacar de nada, yo no tenía para sacarte. Te di una idea. Lo que pasa, eso que me dio él, me dio el impulso para hacer lo que y perder el miedo, claro. Porque tenía miedo, obviamente, de meter ofertas de aquí, de aquí, cómo pagaba y cómo esto, pero hasta no tener un negocio no va a salir el dinero. Entonces, parte de la gente que yo hablo, de agentes que hablo, que les digo, coño, no te quedes solamente como agente está bien, yo no critico. Como todo, en las inversiones también poca gente hace dinero. Pero hay una diferencia y está clara. En el real estate, los agentes, hay un pequeño porcentaje que son los que hacen el dinero. Entonces, trata de ser siempre del pequeño porcentaje ese que hace dinero dentro del real estate, invertir dentro de real estate también. Claro. Para que sea algo congruente, porque no puede ser que están llegando gente que le está recomendando cosas que tú no te atreves porque no confías en eso. Porque si supieras que fuera buen negocio, buscaras cómo hacerlo. Totalmente. Entonces, ese es el mensaje para la gente de hoy en día, o para los agentes que van comenzando, o agentes que ya tienen tiempo, que probablemente, no los critico porque probablemente no han tenido esa guía, claro. Pero no tener esa guía tampoco puede servir de excusa, porque hoy en día hay demasiada información. Y el que quiere buscar, consigue, claro. Porque hoy en día hay más de lo que había hace 20 años. Hay mucha gente ya haciendo esto, obviamente.
En las redes sociales te conseguí de todo. Hay gente que no ha hecho nada, tiene toda la teoría y te está explicando la teoría, pero coño, no es diferente a la práctica. Pero atreverse a hacer algo, ¿me entiende? Hoy ustedes tomaron una decisión. Ustedes también empezaron haciendo algunos flips, siguieron con su compañía que les ha ido bien. Obviamente todos tenemos altibajos, pero se atrevieron a hacer flip. Se adaptaron al mercado, cambiaron a nuevas construcciones, fueron a algo desconocido, igual que me tocó a mí. A mí me estaba yendo súper bien en los flips, pero súper bien. Nunca había visto tanto dinero porque yo llegué aquí sin dinero. Claro. Y nunca había visto tanto dinero, pero tampoco me lo gastaba. Ya tenía la disciplina de reinvertirlo, pero vi un dinero que no estaba acostumbrado, ¿verdad? Y empecé a comprar propiedades, a reinvertir, a reinvertir, a reinvertir. Y los flips, como dices tú, entró mucha gente, se volvió una moda. Una moda, o algo por llamarlo así. Y los flips estaban muy complicados de conseguirlos. Gracias a uno de los mentores que tenemos nosotros, me dijo, hey, se está jodiendo la vaina de los flips, se te va a joder el negocio. No vas a poder trabajar como estás trabajando en volumen, porque el modelo de negocio que nosotros aprendimos a hacer fue en volumen, hacer 80, 90, 100 flips al año. Claro. Pero no flip que la gente cree que se van a ganar 70, 80 mil dólares. Los flips que nosotros hacíamos eran de 10 mil a 20 mil y si suerte hacías 25, 30 mil dólares, pero lo normal eran 10, 15 mil dólares por flip. Ese era el nicho de nosotros, trabajamos en un nicho muy pequeño. Cuando él me dice eso, ya tenía un año empezando las construcciones. Y decía, coño, ya ahora que yo tengo todo armado, ya yo no voy para los flips, yo tengo gente que me los hace, tengo gente que me compra el material, ya había formado un equipo y ya estaba recogiendo los frutos de años de trabajo, estaba más como algo automatizado. Volver a aprender, yo no sé nada de la construcción, yo sé armar equipos, sé comprar materiales, sé escoger, sé hacerlos comparables, sé del negocio, pero de construcción no sé nada. Ahora volver a aprender y tuve que, ¿cómo es que dicen? Desaprender para aprender. No, no sé qué vaina que dicen. Reingeniería. Reestructurar. Algo así. Reestructurarme, adaptarme a lo que estaba pasando y decir, ok, ahora tengo que buscar un GC para aprender de un GC. No pasamos buena experiencia con los primeros GC. No pasó nada. No vendimos unas casas, pero no pasó nada. Al final todo va a estar bien. Y al final le buscamos la vuelta, repetimos la ecuación. Y hubo más dinero que el que hubo en los flips. Pero es momento de adaptación. Y eso es lo que hoy en día se está quejando mucha gente que ha venido a invertir en este mercado. Lamentablemente cayó el 23 y 24, pero no pasa nada si tienes una estrategia. Entonces, ustedes empezaron también, prácticamente, yo me recuerdo que tu esposo ya estaba, yo estaba aquí en Poinciana y ustedes estaban en Poinciana y se mudaron a Palm Bay. Yo me fui a Port Charlotte, me fui a Deltona, me fui a Ocala y ustedes cogieron hacia Palm Bay. También se han adaptado al mercado que ha habido, ¿verdad? ¿Han pasado situaciones? Obviamente. Muchas. Ahora, todos esos inconvenientes que hemos tenido, yo te aseguro que ustedes no son los mismos de hace 4 o 5 años. Eso los coloca a ustedes ahorita en una plataforma que obviamente van a escalar. Claro. El próximo negocio, ustedes ahorita hicieron, no sé, creo que son 12 townhomes. 12. ¿Verdad? Esos 12 townhomes es un proyecto muy bonito, muy atractivo, ¿verdad? Ahora, el próximo probablemente sean 20, sean 50, sean algo. Ese fue el mejor negocio que han hecho desde que empezaron. Sí. A pesar de todos los tropiezos y todo, pues el porcentaje de ganancia es significativo con respecto, porque parece que dices, bueno, aquel era más fácil, pero fue más fácil después que lo aprendiste a hacer, porque estás en nuevamente fase que es un development requiere muchas cosas, hacer un single family home. Pero si no hubiese pasado por allá no llegaría aquí. Y no te pareciera esto fácil, ¿ok? Como todo en la vida. Entonces, definitivamente, pues el retorno, o sea, a medida que, como dice, inviertes más, ganas más. Okay. ¿Qué pasaría si los retornos no son como ustedes están esperando? Porque ustedes tienen una experiencia ahorita, gracias a Dios, ven que los retornos van a ser buenos. Ojalá que sean buenos. Pero no es el caso que nos está pasando a todos. En la venta, ahora mismo, 23 y 24 cambió.
nosotros cambiamos nuestro plan de negocio porque nuestro plan de negocio anteriormente era capitalizarnos. Después de cierto tiempo ya pasó de capitalizarnos a liquidar cierto número de propiedades y quedarnos con otro número de propiedades para seguir creciendo el patrimonio. 2019, 20, 21 y 22, mundo mágico. Llega el 2023, ajusta el mercado, bajan las ventas. Nosotros no estábamos contando con 100% de las ventas, pero sí queríamos liquidar un 20-30% para seguir creciendo. No se dan las ventas. Para mucha gente es fin de mundo. Nosotros no lo vimos como fin de mundo, al contrario, hay oportunidades, ¿verdad? Hubo estrategias, hubo que cambiar la estrategia. La estrategia de hoy en día no es igual. La estrategia de nosotros hoy en día es construir, rentar, refinanciar y esperar que suba al mercado, bien sea para refinanciar y recoger el dinero de allí y sacarlo sin pagar impuestos, o si tenemos la necesidad por otros proyectos, liquidar el activo, ¿verdad? Pero hay formas, no va a pasar nada. Si a ustedes no les va bien, Dios no quiera, en ese proyecto, en la venta. En la venta. Correcto. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Qué problema podría presentársele? Ninguno, porque es lo que tú estás diciendo, es que hay diferentes estrategias donde, bueno, hay que hacer un hold, hay que mantenerlas, rentarlas y esperar. Bueno, ¿me entiendes? Es cambio de estrategia, como sucedió nuevamente en el 2008, 2009. Ya no había ni financiamientos en esa época. Bueno, yo voy a buscar inversionistas cash. Ese era el problema diferente del de ahora. Claro. El problema que tuvimos en 2008, 2009, 2010, que no habían casi préstamos, pero ahorita lo que sobra es el dinero en los préstamos y están muy sencillos de tomar. Claro. Entonces, la gente que está trabajando hoy en día, que ha tenido ese problema, ¿pero qué problema hubo 23 y 24? Y parte de 2025 sigue sucediendo. Como no hay venta, la construcción sigue, la construcción no ha aumentado. Los valores no han aumentado una cantidad, ha aumentado ciertas cosas por cambios de código y eso, y situaciones. Se ha alargado la construcción porque los condados no estaban preparados para la cantidad que salió el 23 y 24. Se retrasó un permiso que sacabas en un mes, 2 meses, a veces se volvía infinito, 6 meses, 5 meses, 8 meses. Eso nada más lo entiende el que está adentro. Claro. Pero ¿qué importa? Salían los permisos, se construían las casas. Anteriormente construíamos las casas en 4 meses y medio, 5 meses. Eso desapareció. Ahora 7, 8, 9, 10 meses, 12 meses, a veces no pasa nada. ¿Por qué se sigue construyendo? Porque pues todavía es un buen negocio. ¿Por qué las grandes constructoras, que es lo que digo? Porque sí, los márgenes bajan, vamos a decirlo así, de ganancia, o pues, los tiempos se alargan, sigue siendo un buen negocio. O sea, nuevamente, tienes que esperar, tienes que cambiar de estrategia. Bueno, tienes que estar preparado para eso. ¿Entiendes? O sea, ¿qué sucede? Si no, como tú decías anteriormente, bueno, no se pueden regalar las cosas, se tienen que esperar, porque lo que yo quería decir es, bueno, cuando mi casa, tú dijiste un punto importante, que tienes 11 años viviendo en tu casa, porque es que el problema en este sistema es que la gente gana un poquito más y ahora tengo una casa más de lujo y ahora tengo un carro. No, eso se tiene que tener. Tú has mantenido, yo he estado en mi casa también por muchos años, donde pues prefiero invertir a tener un gasto, ¿ok? En mi propia casa. Y el punto es que, bueno, tenías que aguantar, porque mi casa en algún momento llegó a valer, después valió la mitad, pero cuando esperé... Se recuperó. Y como tú dices, los tiempos acá se han ido acortando y yo he experimentado en mi historia que se soluciona hasta mucho más rápido que en muchos países. Las soluciones cada vez son como más rápidas y las opciones, ¿ok? Estamos en un sistema donde te dan opciones, donde buscan, como ahorita están peleando, no sabemos qué va a suceder, pero peleando para que bajen las tasas de interés, no van a llegar a los niveles bajos que a lo mejor llegaron en el 2020, pero bueno, a lo mejor llegan a un punto medio, siguen, porque hay soluciones. Lo que dice, ahora hay financiamientos, en esa época tuvimos un problema que no había financiamientos, pero al año y medio hubo financiamientos, ¿ok? Entonces, van a haber soluciones. ¿Qué va a suceder? Busco la solución. Porque lo que nosotros somos entes, y es algo que yo siempre le digo, lo que se tiene que acordar el agente inmobiliario, yo le digo, si usted nuevamente, voy a hacer la comparación con un doctor, ¿tú te imaginas que tú fueses al doctor y el doctor te dijera todas sus enfermedades? No.
¿ok? Tú le vas a contar, tú estás esperando que te escuche, porque él te va a dar la solución. Nosotros somos entes de soluciones, ¿ok? Tenemos que mostrar las soluciones. Mira, hay esta oportunidad, y si algo no resultó, vamos a buscar, tenemos que ser recursivos, pensar más rápido que otros, y por eso está ese el 95% que no lo logra, Adán, porque no tienen la mentalidad de dar soluciones. El dinero viene de resolver peo. El que resuelva más problemas es el que hace más dinero. 100%. Si estás sacándole el cuerpo a los problemas, te vas a quedar donde mismo. La gente que hace negocio busca solucionar un problema, porque a través de ese problema que va a ser el dinero. Así. Nosotros solucionamos problemas habitacionales, resolvemos situaciones, pero nos involucramos. Cuando estamos solamente como agentes, no nos estamos involucrando tanto, estamos prestando un servicio que es excelente, perfecto para otra gente, ¿Verdad? Y ya. pero aprovéchenlo. Para concluir aquí, excelente, ojalá pudiéramos estar, aquí podemos estar todo el día, porque me encanta hablar de esto, me encanta ahora compartir la experiencia con la gente para que pierda los miedos, que no va a pasar nada. Para terminar, 2 recomendaciones de Seila. 1, todos aquellos agentes que están buscando o que no se han atrevido, ¿qué pueden hacer o qué paso deben tomar para participar de esto? Segundo, ¿es tiempo de comprar ahora mismo o esperar que bajen los intereses? 2, para terminar aquí. Sí, la primera es para los agentes inmobiliarios, ¿verdad? ¿Qué pasos deben de hacer? Como todos, como la preparación, los mismos consejos que se entiende que los estás dando en redes sociales, el script que le pediste a ChatGPT que te diera, el paso a paso para tú tener tu script y hacer el video, ese es el que tienes que seguir. O sea, tienes que ser, si tú le estás diciendo a alguien que deje de pagar la renta y compre, tú no puedes vivir rentado. ¿Ok? Nuevamente, el consejo es, tienes que ser congruente con lo que eres. Y tienes que tomar la decisión de comenzar, así sea, con una inversión pequeña, nuevamente. ¿Sabes? Tienes que ser el ejemplo, como cuando te dicen, tus hijos te están viendo, tus clientes también te están viendo. ¿Ok? Si no, vas a perecer en el camino, no vas a durar, esto no va a ser tu profesión. Si yo fuese agente, me recomendara que esperara o invirtiera en este momento. Que inviertas en este momento. Nunca va a haber, porque yo mi primera casa, Adán, la compré al 8%, era la primera casa. ¿Con un segundo mortgage? No, era el 2004. Y mi primera casa la compré un 8% de interés. Yo me acuerdo que yo agarré uno al 8, 8,5 y otro al 12. Eran 2 préstamos. Y podría hoy parecer una locura, ¿verdad? Y lo hiciste. Que vino otras condiciones del mercado, pero bueno, yo esa casa la refinancié y llegué a un 4% de tasa de interés. No sabemos qué va a pasar, pero es que las condiciones no puedes esperar, porque tus condiciones son únicas. ¿Okay? Y eso no es nada más para el agente inmobiliario, eso es para absolutamente todo el mundo. Tus condiciones son únicas y tienes que aprovechar hoy. ¿Cuál es la ventaja de comprar ahora mismo y no esperar que bajen los intereses? Que vas a comenzar o sea, la propiedad te va o dar una rentabilidad o vas a empezar a hacer ese leverage. Y ya vas a tener un historial, ¿ok? Donde estás pagando un mortgage, porque no es la ventaja ni del precio, ¿sabes? Ni de la oportunidad, porque es que no sabemos qué va a suceder. Aquí cambia lo que cambie. Y si bajan las tasas de interés, ¿qué sucede? Las casas suben. Entonces te perdiste este momento de tener los mejores beneficios, porque en este momento es un mercado de compradores y definitivamente hay beneficios. Hoy justamente estábamos negociando una oferta donde pasamos una oferta agresiva que yo dije, vamos a pasarla. Y nos las aceptaron, casi $40,000 por debajo. Porque los dueños son unas personas mayores, los hijos los mudaron para un cuidado de señores mayores y la casa la tienen que vender. Hay vendedores desesperados en este momento, que es mejor agarrar esos $30,000, $40,000 que esperar una baja de 1, 1,5, que no sabemos si se va a dar y cuándo se va a dar. Exacto. ¿Qué va a pasar? Estoy seguro que sí se va a dar. Pero lo que decía Seila, es preferible agarrar 30, 40, que esperamos que
suban las casas de valor. Seila, ¿dónde pueden conseguir la parte de cómo pueden participar o ver los townhomes de Davenport? Pueden comunicarse pues conmigo a Top Florida Broker en Instagram o pueden pues simplemente darnos una llamadita 407-832-7652. Estamos allá abiertos de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para los inversionistas. Para los inversionistas. ¿En qué precios están? 349,900. 350, 3 cuartos, 2 baños. 2 baños y medio. 3 cuartos, 2 baños, y medio, 2 pisos. 2 pisos con un car garage. Perfecto. Y tiene unos acabados de lujo que te invito a que los visites y los veas porque tenemos apenas una semana pues mostrándolos y definitivamente salimos del mercado. A la gente que está afuera, ¿por dónde lo pueden ubicar? A gente de otros estados, dice. De otros países, tenemos gente de otros países. A través de mis redes sociales. A través de mis redes sociales, que es Top Florida Broker. Top Florida. Y pues ahí pues, nosotros les podemos dar, tengo mi equipo, por supuesto, que si yo no estoy disponible, como en este momento, ellos les están contestando. Para todos los inversionistas que están conectados aquí, que también están interesados en sacar su licencia, ¿cuándo es el próximo curso? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para los próximos cursos de real estate? 7 de julio tenemos diferentes horarios, pero ese es en el horario de la mañana. Existen cursos presenciales, cursos por Zoom, cursos a tu propio tiempo. Los pasos son súper sencillos, ¿verdad? Nosotros te guiamos y te llevamos de la mano para desde la aplicación con el Estado, todo lo que tienes que hacer. Si estás fuera de Florida y también quieres obtener tu licencia acá, también te asesoramos si es posible o no lo es. Y pues a través de nuestras redes de Real Estate Institute, ¿ok? O a partir pues en nuestras oficinas, si estás localizado acá localmente, nos puedes visitar. Estamos de lunes a viernes de 8 a 6 y definitivamente te vamos a atender como hemos atendido a este líder. Excelente. ¿Verdad? Bueno, Seila, muchísimas gracias, 1,000,000. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Nos vemos en la próxima entrega y no se lo pierdan. Pónganse en contacto con gente como Seila, gente que se está moviendo, gente que está haciendo cosas suceder. Y lo único que puede pasar es que te quedes en el mismo sitio donde está. Hay que accionar. Así que nos vemos en la próxima.